Filipenses capítulo 2, versículo 12, hermano. Dice la escritura de la siguiente forma: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermano. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Amantísimo Rey, buen Padre celestial, Señor, una vez más el día de hoy te damos gracias por permitirnos venir delante de tu presencia, honrarte, glorificarte, Señor, exaltar tu nombre con nuestros labios, con nuestras cuerdas vocales, con nuestras manos, Señor. Ahora te pedimos en este momento, Señor, que extiendas tu mano de misericordia y que permitas que tu palabra sea de bendición para nuestra vida, Señor, y que podamos salir bendecidos y fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, bendícenos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Una vez, hermano, que la persona ha conocido el mensaje del Señor Jesucristo, siempre habrá, hermano, alguien de quien va a recibir una motivación. Siempre habrá alguien que habrá de darle un consejo, que habrá de traer una exhortación a su vida, para que pueda mantener una postura o una actitud como un hijo de Dios. Algo, hermano, interesante que debemos mencionar es que los acontecimientos, los desastres naturales que pasan a nuestro alrededor, día a día, de manera continua, están anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente los desastres, acabamos de ver, hermano, un tornado que pasó por Oklahoma y destruyó gran parte de aquella ciudad. Meses antes, una explosión en otro condado de Estados Unidos. Otros meses más atrás, otra explosión en una fábrica que destruyó gran parte del municipio donde se encontraba. Así como vemos, hermano, enfermedades de las cuales la ciencia médica no encuentra solución. ¿Y qué diremos de los países como Colombia, como Guatemala, como El Salvador, que se encuentran, hermano, hundidos entre las guerrillas, Estados Unidos, con todas aquellas personas que intentan destruirlo, todos aquellos terroristas, hermano, en nuestro país, con el narcotráfico, con los grupos, hermanos, guerrilleros? Todo eso nos está anunciando que la venida de Cristo cada vez está más cerca. El tiempo pasa de manera continua, no se detiene, y el cumplimiento de la palabra, hermano, está cada vez más cerca de nosotros. Es necesario, hermano, por eso considerar la invitación que nos hace el apóstol Pablo en este tiempo. Nos dice que debemos de cuidar, hermano. Nos dice que debemos de ocuparnos en la salvación que hemos recibido. Aún en la ausencia de quienes nos dirigen, hermano. Aún en la ausencia, hermano, de una mesa directiva. Aún en la ausencia de un obispo presidente. Aún en la ausencia de un obispo de distrito, de un presbítero, de un pastor o de un líder. El creyente debe de ocuparse de su salvación, aún en la ausencia de quienes le presiden como líderes. No tenemos por qué dejar de ocuparnos de nuestra salvación. Al contrario, entre más cosas terribles veamos en nuestro entorno, más debemos de ocuparnos de nuestra salvación, hermano. Pero también dice que debemos de considerar el hacerlo, hermano, con temor y temblor. El temor y el temblor, hermano, encierran la participación del creyente en lo que es la salvación.
Cuando la persona vive en temor y en temblor delante de Dios, hermano, tiene actitudes que son congruentes con los pensamientos y con la voluntad de Dios. Lo primero que debemos de hacer, hermano, vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 10. Lo invito a que use su Biblia, hermano. Proverbios capítulo 1, versículo 10. El cual dice, hermano, de la siguiente forma. ¿Ya lo tiene? 1:10 de Proverbios. La exhortación, hermano, es a no abandonar la salvación para vivir en el pecado. La exhortación es, hermano, que no abandonemos el regalo de Dios, la bendición de la salvación, para ir a vivir en el pecado. Dice el proverbista: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Parafraseado, hermano, dicho en otras palabras: hijo mío, si los pecadores te quieren inducir, si los pecadores te quieren llevar a cometer pecado, no estés de acuerdo. No consientas en hacer lo que es incorrecto, porque tú ya tienes la salvación. La Biblia, hermano, nos habla de hombres y mujeres como ejemplo, hermano. Hombres y mujeres que ya tenían la salvación en sus manos, pero que prefirieron vivir en el pecado. Dicho de otra manera, hombres y mujeres que obtuvieron la salvación de Dios y consintieron, aceptaron cuando alguien los invitó a pecar de una forma deliberada, consintieron el cometer pecado junto con ellos. Y estos son ejemplos que tenemos desde el principio, hermano. Mire, tenemos a Adán y Eva. Dios los hizo y los puso en un lugar maravilloso llamado Edén. Y dice la Escritura que todo lo que había ahí era para que ellos lo tomaran y lo gobernaran. Únicamente había una restricción: no comer del árbol del bien y del mal. Amén, hermano. Pero un día llegó la serpiente y habló con Eva, y Eva se dejó inducir al pecado. Eva se dejó motivar a hacer lo incorrecto, y dice la Escritura que comió del fruto de aquel árbol. Pero no solamente comió ella, sino que fue e indució también a Adán, y él también comió. Fíjese, el pecado no empezó en ellos. El pecado empezó en otros que lo indujo a pecar. Amén, hermano. Y la prueba, hermano, o mejor dicho, las consecuencias de eso ya las sabemos, las estamos sufriendo todavía en nuestro tiempo. Tenemos también el ejemplo de la familia de Lot, hermano. Dice la Escritura, hermano, que Dios, oyendo la oración de Abraham acerca de que si hubiera algún justo en Sodoma y Gomorra, no libraría a todo el pueblo por causa de aquel justo. Dice la Escritura que Dios envió ángeles a Lot para que lo sacaran de la ciudad junto con su esposa y con sus hijas. Pero dice la Escritura que yendo por el camino, los ángeles le dijeron: mira, váyanse, pero no volteen hacia atrás. Voltear hacia atrás en el camino del Señor, hermano, no tiene nada de malo. El problema es voltear hacia atrás codiciando lo que estamos dejando atrás, anhelando nuevamente en nuestra vida lo que hemos dejado atrás. Pablo constantemente, hermano, volteaba hacia atrás. La Escritura dice que él en varias ocasiones dio su testimonio, hermano, acerca de cómo él era en el pasado. Eso es voltear hacia atrás. Amén, hermano. Pero gloria a Dios cuando puedes voltear hacia atrás, hermano, para darle la honra y la gloria al Señor por la condición en la que te sacó y ahora la condición en la que te puso
que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué bueno! Cuando volteas hacia atrás y puedes decir como el apóstol Pablo, pero todo lo que yo era, lo tengo por basura. Con tal de llegar al conocimiento pleno del Señor. Pero la esposa de Lot, hermanos, yendo en el camino, teniendo la salvación en sus manos, ángeles los acompañaban, ella volteó hacia atrás con una actitud de deseo, de volver a la condición en la que estaba. Qué tremendo es, hermano, cuando tienes la salvación en tus manos y la pierdes por no tener el cuidado de ella. Hubo hombres, hermano, y también mujeres que nacieron dentro de un hogar cristiano. Hombres y mujeres, hermano, que nacieron dentro de un hogar de servicio a Dios. Tenemos el ejemplo de los hijos de Elí. Dice la Escritura que ellos servían aún, hermano, como sacerdotes en el templo, en la casa de Dios, pero descuidaron la salvación que Dios les dio. Gloria a Cristo, aleluya. Pablo en una ocasión dice, y el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué, hermano? Porque es importante tener el cuidado de nuestra salvación, tener el cuidado de no abandonar nuestra salvación para vivir en el pecado, hermano. Pues dice la Escritura que aquellos hombres pecaron delante de Dios y Dios los desechó, hermano, aun cuando eran los sacerdotes de su pueblo, los desechó, dice la Escritura, y junto con él también a su padre, a Elí. ¿Sabe por qué? Porque su padre Elí, aunque había sido sacerdote durante muchos años de su pueblo, aunque había sido el líder del pueblo de Dios durante mucho tiempo, no supo serle estorbo a sus hijos. Tengamos cuidado con nuestros hijos, hermano. Seámosles estorbo para el pecado. Mire, a veces, en ocasiones platica uno con los muchachos y los invita a una actividad, a un culto, y dice, es que no me dejan ir. Y de repente los vemos en la calle ahí con los vagos o con los cholos, o ahí mal peinados, mal fajados, mal vestidos. ¿Cómo a eso sí les damos permiso? Tengamos cuidado, los hijos de Elí. No solamente murieron ellos, sino murió también su padre a causa de su pecado. Y fueron desechados de parte de Dios. También tenemos a los hijos de Aarón. Porque no quiere decir que porque tus hijos anden mal, quiere decir que tú también estás mal, hermano. Te exhorto a que le seas estorbo, a que seamos estorbo para nuestros hijos, para que ellos no cometan pecado, para que ellos vivan sabiamente en el camino del Señor, hermano. A eso te exhorto, pero si alguno de ellos no entra en el camino, no quiere decir del todo que la culpa es tuya. Los hijos de Aarón, dice la Escritura, que salió fuego del cielo y los consumió inmediatamente, y la voz de Dios resonó en el tabernáculo de reunión, y le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Ni los llores, ni hagas lamento siquiera por ellos, porque ellos estaban ofreciendo fuego extraño delante de Dios. No voy a hablar de la familia, pero que ellos pequen no siempre quiere decir que tú estás mal. Pero también debes de tener el cuidado de no caer en el error de Elí, de solapar el pecado de tus hijos. Tenemos el ejemplo también, hermano, del joven rico, aquel que se le acercó al Señor y le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dice la Escritura que el Señor le dijo que hiciera o que aprendiera los 10 mandamientos y que entonces los practicara, y dijo aquel hombre, ya los hice. Ahora le dijo, pues una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el rostro de aquel joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Gloria a Dios, aleluya. A punto de entrar al reino de Dios, hermano. Amén, hermano. Amén.
La pregunta de él era, ¿qué tengo que hacer o qué necesito para entrar al reino de Dios? Una sola cosa: vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Pero a veces eso tampoco nos deja. Tenemos a Judas el apóstol. Conoció al Señor, caminó con Él. De cierta manera dice la Escritura que llegó a ser un hombre de cierta confianza en el grupo de los 12, pues era el tesorero de aquel grupo. Teniendo la salvación, hermano, teniendo el mensaje de vida, decidió irse por el camino incorrecto. Tenemos, hermano, a miles de millones de personas a nuestro alrededor que persisten en pecar. Algunos de ellos son parte de nuestra propia familia, que no quieren obedecer a la voz de Dios. Tenemos en nuestro entorno miles de personas que han escuchado la voz de Dios, hermano, y que la han desaprovechado. Pero también, hermano, tenemos miles de personas que quisieran tener una segunda oportunidad. La Biblia nos habla, hermano. La Biblia nos habla de un hombre ahí en San Lucas 16, versículos 24 al 31, de un hombre que quería una segunda oportunidad, hermano, para poder remediar el problema de estar lejos de Dios, hermano. Un hombre que deseaba con toda su alma que Dios le brindara una segunda oportunidad y que en esta oportunidad él pudiera, hermano, él pudiera tener el perdón de Dios. San Lucas 16, 24 en adelante. Dice la Escritura: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Gloria a Dios. Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante o se levantare de los muertos. Hay personas, hermano, en este tiempo que ya están viendo el tormento, que ya están sufriendo y que quisieran, hermano, tener una segunda oportunidad. Por eso el apóstol Pablo nos invita y nos dice: no consientas, no te dejes llevar, no permitas que te engañen, no permitan que te lleven a vivir en el pecado, no consientas cuando te inviten a practicar el pecado. Qué importante es esto, hermano, porque déjeme decirle que el 80% de la gente que se pierde después de que ha sido bautizada y que conoce al Señor, se pierde porque fue inducida a pecar. Alguien la motivó o lo motivó. Alguien lo invitó a hacer algo incorrecto, de cualquier índole. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? El problema más grande no es que la iglesia no te acepte o no te ayude. El problema más grande es que tu conciencia no te deja estar en paz en la presencia de Dios.
Por eso el apóstol Pablo dice: no consientas, no permitas, no oigas, aléjate de todo aquel que te quiera inducir, de todo aquel que te quiera invitar al pecado. Aún el que piensa que está firme. Fíjese bien, mire que no caiga. Otra cosa que debemos de hacer, hermano, es buscar la integración, tanto a la congregación como al trabajo que está haciendo la iglesia, en este caso las células. Es muy importante, hermanos, que busquemos la integración y la participación de nosotros mismos en las reuniones de culto, en las reuniones de célula, en cada actividad que tiene la congregación. Es la única manera en que podemos disfrutar del compañerismo con los demás, hermano. Aparte, cuando tú participas, cuando tú, hermano, estás integrado al servicio de la obra del Señor, estás trabajando, ya sea en intercesión, en la alabanza, entre los que presiden, entre los que predican, entre los que están en una célula, hermano, entre los que hacen algún trabajo material, disfrutas del compañerismo, pero también ahí puedes expresar tu necesidad. Ahí se te puede escuchar, ahí se puede orar por tu sanidad física, por la liberación física o espiritual, por los problemas que atacan a tu vida, por la bendición familiar, hermano, por tu restauración espiritual y para tu salvación también. Estar integrado en la iglesia, estar integrado, hermano, en el trabajo de la iglesia es vital para que puedas vivir en temor y temblor delante de Dios. Hay diferentes reuniones, hermano. Estas reuniones son apropiadas para todos, para los cristianos, para los oyentes, para los amigos. Ahí el cristiano puede practicar los dones y los ministerios que Dios le haya dado, hermano. Miren, es triste pensar esto o es triste oír cuando alguien piensa que dejar de congregarse no importa, no pasa nada. Realmente, hermano, no se dan cuenta del gran peligro, del gran riesgo que está corriendo una persona que deja de congregarse. Se está aventurando, hermano, a un terreno desconocido, a un campo donde el destructor de nuestras almas, hermano, está acechando para no dejarte vencer. Mire, Pablo, vaya conmigo allá a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, hermano. ¿Ya lo tiene? Versículo 25. ¿Ya lo tiene? Pablo dice, hermano, que sí causa graves problemas el dejar de congregarse. Amén, hermano. ¿Ya lo tiene? Pablo dice que sí hay una afectación en la vida espiritual. Sí hay una afectación, hermano, en la vida de aquella persona que ha dejado de congregarse. Y fíjese, comienza diciendo la escritura ahí desde el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veamos que las señales nos dicen que el tiempo está cerca. Tanto más
cuando veamos que lo que está viviendo la sociedad, lo que está viviendo el mundo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no es otra cosa que el cumplimiento, hermano, de la palabra del Señor, cuando dijo: y todo esto solamente es principio de dolores. Cuando veamos estas cosas, voltea a tu lado, hermano, voltea para atrás. Yo te aseguro que por lo menos te diste cuenta que falta uno. Por lo menos de uno te estás dando cuenta que falta. Y dice el apóstol Pablo, exhortándonos. Pero ¿cuánto más? Cuando veamos que el día está cerca. Amén, hermano. Tenemos los cristianos, hermanos, que vivir la vida cristiana como la mejor experiencia que podemos tener en la vida. No debemos de caer en la religiosidad, hermano. Amén, hermano. Nuestro Dios, hermano, es un Dios creativo. Amén, hermano. No es un Dios religioso, es un Dios creativo. Miren, cuando vemos la creación nos damos cuenta que plantas, hay una diversidad tan grande. ¿No es cierto? Los científicos estudian los microorganismos, hermano, y se dan cuenta que hay miles de millones de microorganismos diferentes unos de los otros. Porque Dios es un Dios que le gusta, hermano, la creatividad. Seres humanos, sabemos, gordos, chaparros, flacos, morenos, güeros, café con leche, dicen por ahí. Amén, hermano, pelo chino, pelo lacio, sin pelo, de todo, hermano. Porque Dios es un Dios creativo, hermano. A Dios le gusta la creatividad. No quiere que la cosa sea una monotonía. El cristiano debe vivir la vida cristiana como la más grande y más maravillosa experiencia de toda su existencia, hermano. No debemos de convertirnos en religiosos, porque también es pecado, hermano. Voltea a tu lado y mira a tu hermano, y ¿a poco no es Dios creativo? Sí, es creativo. Algunos tienen los ojos chinos, otros rasgados, otros abiertos, otros redondos, otros... ¡ay, ojo! ¿Ah? Hay de todo, hermano. Dios es creativo y nosotros debemos de disfrutar de esa creatividad que Dios tiene para nosotros en la vida cristiana. No debemos de caer en la religiosidad, en el monotonismo, hermano, en hacer siempre lo mismo. Debemos de estar preocupados porque Dios es hombre de lo que nosotros hacemos. Eso es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermano. Debemos de aprender a disfrutar las misericordias de Dios. Usted nunca debe de amanecer triste, hermano. Usted siempre se debe levantar con una sonrisa colgante, hermano. Que donde quiera que lo vean lo distingan, porque es una persona no seria, amargada, que trae la cara de limón, que donde quiera hace gestos. No, por una persona amable, sonriente, hermano, que está disfrutando de las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios, hermano, son nuevas, dice la Escritura, cada mañana. Y si usted las está disfrutando, lo debe de reflejar a la gente que le rodea. Usted debe de reflejar la misericordia de Dios. Sí, hermano, si usted está disfrutando de Dios y de su misericordia, no puede decir que está empachado de siempre lo mismo. Porque Dios da la bendición nueva cada mañana. Dios nos sustenta con una bendición nueva. Nuestros días, hermanos, deben de iniciar con una relación con Dios. Déjame decirte que no vamos a poder cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ni tampoco vamos a poder integrarnos a la iglesia, ni tampoco vamos a poder disfrutar de la vida cristiana si no tenemos una buena relación con Dios, hermano. La persona que no tiene una buena relación con Dios está durmiendo en el culto.
La persona que no tiene una buena relación con Dios, hermano, está platicando con el de enseguida, perturbando al de la banca de un lado. El que no tiene una buena relación con Dios, se le hace aburrido venir a la iglesia, hermano. Se le hace difícil, es muy temprano, y si es muy tarde, es muy tarde, y si es en la mañana, es de madrugada, y si es en la tarde, ya casi es de noche, y si hace calor, porque hace calor, y si hace frío, porque hace frío, porque no, hermano, ha aprendido a disfrutar de las misericordias de Dios, porque no ha tenido una buena relación con Dios. No me van a decir que no, hermano, pero cuando a alguien le cae gordo, santo Dios, ya me estoy metiendo. ¿Quién es de esos? Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. En el mundo, cuando a alguien le cae gordo a una persona, porque aquí no hay, y le toca sentarse con ella para comer, hermano, algunos prefieren no comer. ¿O no es cierto? Cuando a alguien le cae mal, hermano, cuando no tiene una buena relación con la persona y le toca trabajar con esa persona, hermano, hombre, olvídese. Mejor no trabajo, dice. Oye, pero que no te va a alcanzar el chivo para la semana, no importa, este me cae como gancho al hígado. Porque cuando no se tiene una buena relación con una persona, hermano, no se puede convivir con ella. Amén, hermano. Cuando el cristiano no tiene una buena relación con Dios, todo lo que tenga que hacer en la obra de Dios le parece difícil, y para algunos hasta imposible, porque no tiene una buena relación con Dios. Aunque no digan amén, hermano. Salmo 25:10. Se quedaron muy serios, me hace que le di al clavo. Salmo 25:10, hermano. Dios quiere que usted y yo lo podamos conocer tal y como Él es, hermano. Pero para eso usted y yo tenemos que mantener una buena relación con Dios. Y si no puedes amar a tu hermano, así dice San Juan, primera de Juan, si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y luego dice, el que dice tal cosa, es mentiroso. Salmo 25:10 al 15 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarán mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué maravilloso, hermano, es que usted pueda disfrutar de una buena relación con Dios. Cuando usted disfruta de una buena relación con Dios, hermano, todo lo que hace en la obra de Dios le parece maravilloso, hermano. No hay nada que le impida levantarse al matutino a las 4:30 de la mañana para alistarse y estar puntual. No hay nada que le impida, hermano, venir a trabajar un tiempo con sus manos en la obra de Dios. No hay nada que le impida cooperar. No hay nada que le impida apartar tiempo para ir a la célula. No hay nada que le impida, hermano, estar cerca de Dios. Cuando a alguien le cae bien, hermano, hasta lo busca, ¿a poco no? Usted está en su grupo de trabajo y siempre habrá quien le caiga mal y quien le caiga bien. Y del que le cae mal, mire, poquito a poquito se va a retirar. Pero del que le cae bien,
hasta usted, sin que Él lo busque, usted lo va a buscar. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, vamos a estar en esa búsqueda de Dios, hermano. Y dice la Escritura que el que teme a Dios, el que busca a Dios, el que tiene una buena relación con Dios, podrá gozar. Amén, hermano. No dice va a estar alegre, dice va a gozar. Amén. De las bendiciones de Dios. Para esto, hermano, hay que tomar una decisión. Mire, hay que conocer los proyectos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en mi vida, hermano? ¿Cómo es que yo puedo intervenir en los propósitos de Dios? ¿Cómo es que Dios tiene algo especial para mí? Vaya ahí a Proverbios capítulo 2. Espero que me esté acompañando, hermano, con la Biblia para que se dé cuenta que es la palabra de Dios la que está hablando. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice la Escritura: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Se fija? Buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Tomar la decisión de capacitarme, de comprender cuáles son los proyectos que Dios tiene para mi vida. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y también la inteligencia. Él es el que provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio e equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando tomes la decisión de buscar, cuando tomes la decisión de capacitarte en los proyectos que Dios tiene, primero, hermano, no para la iglesia, primero en los proyectos que Dios tiene para ti, en lo personal. Dios quiere, es cierto, que la iglesia crezca, se multiplique, hermano, pero lo va a hacer a través de ti y de mí. Los proyectos que Él tiene no son para la iglesia, son para ti y para mí, hermano. Cuando tú cumplas el propósito para el cual Dios te escogió, por inercia, la iglesia va a ser bendecida, hermano. Si Dios te está llamando para ser un predicador y no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Si Dios te está llamando a ser líder y no lo estás haciendo, hermano, toma la decisión de hacerlo, porque hasta que tú cumplas el propósito de Dios, la gloria de Dios vendrá. Hasta que tú, dice la Escritura, tomes la sabiduría y clames a la inteligencia y la dejes entrar en tu corazón. Hasta ese momento. Todos los cristianos, hermanos, debemos de anhelar el crecimiento espiritual. Déjeme decirle que cuidar nuestra salvación con temor y temblor significa que debemos de estar firmes en los momentos difíciles. Amén, hermano. El apóstol Pablo decía: tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Amén, hermano. Pero esto únicamente lo vamos a lograr, hermano, cuando anhelamos un crecimiento espiritual en nuestra vida personal. En nuestra vida personal.
La segunda carta del apóstol Pedro, y voy a terminar con esta parte de la escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Puede decir gloria a Dios, hermano? ¿Lo siente en su corazón ese gloria a Dios, hermano? ¿Ya lo tiene? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura: le dije capítulo 2, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Del 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Usted tiene que desear crecer. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor no quiere decir que nos conviertamos en religiosos, hermano. Dios desecha a los religiosos, porque la religiosidad también es pecado, hermano. Dios desechó a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, a todos los grupos, hermanos, que convirtieron la verdad de Dios en solamente ritos sin valor. Dios desecha también a los religiosos. Jesús miró a uno de los fariseos y, explicándole a los demás que no cayeran en la religiosidad, les dijo: miren, sepulcros blanqueados son ellos. Amén, hermano. Por fuera muestran que están vivos, pero por dentro están muertos. Son nubes sin agua, llevados de aquí para allá. Son vanagloriosos, son orgullosos. Ustedes, dijo el Señor, no sean como ellos, que se paran en las esquinas y levantan su voz en oración para que todos los oigan. De cierto, todos ellos ya recibieron su paga, ya recibieron lo que merecen. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor no significa, hermano, que simple y sencillamente debemos de estar encerrados, o simple y sencillamente debemos de estar siempre orando, sino que debemos de involucrarnos en los proyectos que Dios tiene para nosotros. Debemos de cuidarnos de aquellos que nos inducen a pecar, a hacer lo incorrecto, hermano, y debemos de buscar crecer, debemos de buscar madurar de manera continua, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cada uno de nosotros debe de tener especial cuidado, hermano. Conocemos al Dios de la salvación eterna, y esto nos ayuda a tomar la decisión correcta, hermano, cuando otros nos quieren inducir al pecado, cuando tenemos luchas, hermano, contra nosotros mismos, porque sabe que luchamos contra nosotros mismos.
¿Quiere ver a su peor enemigo? Póngase en un espejo. Porque su peor enemigo es esta carne. Esta carne que lo induce. El Espíritu, dijo el Señor, el Espíritu a la verdad está, miren, así para hacer las cosas de Dios, presto. Pero la carne, ¿qué dice la carne? ¿Qué? Es débil. Su peor enemigo, hermano, no es el diablo, ni tampoco es el mundo, ni tampoco es la persona que lo está induciendo. Su peor enemigo es esta carne de la cual está revestido, estamos revestidos. Porque tiene el impulso a hacer lo malo, tiene el impulso. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Oh, santo Dios, aleluya. Oh, Para eso necesitamos tener esa buena relación con Dios. Dios aún sigue hablando, hermano. Dice Marcos Vidal, Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. Amén, hermano. Queremos que Dios se derrame sobre nosotros. Amén, hermano. Pero dice Marcos Vidal, ¿cómo puedo yo derramar de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Yo no sé si usted se está dando cuenta que le estoy hablando en cadena temática, ¿no? El domingo pasado también le hablé del mundo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros nos estamos corrompiendo. Y dice la Escritura que la única forma para obtener el favor de Dios, si mi pueblo se humillara y clamare a mí y se volviere de sus malos caminos, entonces dice el Señor. Pero para que alguien se vuelva de sus malos caminos, se tiene que dar cuenta que está mal. Amén, hermano. gloria a Cristo, aleluya. Algunos se están corrompiendo en su estilo de vida, hermano. Algunos llevan una vida espiritual o una vida cristiana muy ligera, muy light, donde nos permitimos hacer lo que nosotros querramos, y esa no es la vida cristiana que Dios le agrada. Algunos nos estamos corrompiendo, hermano, en nuestra forma de vivir los preceptos y los mandamientos de Dios. Sí hacemos las cosas, pero las hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Los hijos de Aarón, hermano, Dios los llamó para que ofrecieran fuego en el altar. Lo estaban haciendo, sí, pero dice la Escritura, estaban ofreciendo un fuego extraño. Yo no le puedo decir, hermano, porque no soy Dios. Si Dios me hace hablar estas cosas es porque Dios sabe que hay necesidad de que se hable. No puedes amar más al dinero que a Dios, hermano. Nadie puede servir a dos señores. No puedes ser cristiano a medias, porque el diablo no está jugando a cristianos a medias, hermano. El diablo viene a matar, hurtar y destruir. Él no está jugando al diablito, como nosotros no debemos de estar jugando al cristianito. Necesitamos venir delante del Señor. Y dice Isaías, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Buscarle ahora, en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y regrésese, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia
Y también dice, y es amplio. En la casa tenemos un ropero que nunca llega a ser amplio, ¿no? Nos dicen a los esposos, las hermanas, oye, un mueble más grande para meter la ropa, y compran un mueble más grande y a los 2 días ya está igual que el otro. ¿No, hermano? Y compran uno más grande y a los 2 días no saben dónde saca tanta mugre. Ah, eso sí, pero nunca tienen que ponerse. Aleluya. Dios es amplio en perdonar, hermano. Dice la Escritura, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque Él es amplio, hermano. Él está cercano a nosotros en este tiempo y dice, ten cuidado, cuida tu salvación, mira, con temor y temblor, cuida del regalo, de la bendición que te he dado, mira, no permitas que nadie te induzca al pecado, mira, involúcrate para que tengas la mente de Cristo, mira, ven, acércate, ten una buena relación conmigo, porque ahí, cuando tú estás ahí, Dios es amplio, hermano. Amplio en perdonar. Mira, no hay pecado que Dios no perdone cuando el hombre viene con un corazón constricto y humillado. No hay pecado, por grave o por grande que parezca. Digo por grande porque nosotros, no Dios, nosotros medimos los pecados por pecados chiquitos, medianos y grandes, y luego los extra grandes, ¿no? Y luego los 2XL y así nos vamos, ¿no? Pero Dios no, hermano. Para Dios el pecado es pecado del tamaño que tú lo veas. La bendición que tenemos hoy es que Él está cercano a nosotros. Y es amplio en perdonar. ¿Tú crees que tu pecado no cabe en las manos de Dios? Tráelo. Tráelo, hermano. Él es amplio en perdonar. Póngase de pie. Dios en su misericordia, hermano, está buscándonos en este tiempo.